nombre es Ángel Pérez y junto a mis compañeros hemos realizado este video con el fin de dar ejemplos de qué es una noticia ética y qué es una noticia descontextualizada. Vamos con el primer video, que es una noticia ética. Buenas tardes, nos encontramos aquí en el corazón de Quito. El empresario y filántropo Mark Zuckerberg ha realizado una importante noticia que impactará el futuro del país. Estoy aquí con mi colega Pérez, que proporcionará más información sobre esta inversión. Pérez, ¿podrías compartir esta información con nuestros televidentes a detalle? Es un placer acompañarte en esta cobertura. Hoy estamos presenciando un hito para la educación de Ecuador. Mark Zuckerberg, conocido empresario y filántropo, ha anunciado una inversión sin precedentes en la educación y ciencia y tecnología. A través de su fundación, Mark Zuckerberg ha destinado una generosa suma de dinero para fortalecer programas educativos en estas áreas fundamentales. Esto suena realmente emocionante, Pérez. Y dinos, ¿cómo Mark Zuckerberg piensa que esto impactará en el futuro del Ecuador? Los principales de esta inversión es fomentar el interés de los jóvenes ecuatorianos por la ciencia y la tecnología, así como proporcionar las herramientas necesarias para fomentar esta disciplina. Entre las acciones se encuentran la creación de laboratorios equipados con la tecnología de última generación, la otorgación de becas para estudiantes destacados y la implementación de programas de capacitación para los docentes. Increíble, Pérez. Sin duda esta inversión en educación de ciencias y tecnología representa una gran oportunidad para el desarrollo del Ecuador. Y cuéntanos, ¿cómo esta noticia ha sido recibida por parte de la comunidad educativa y del gobierno? La noticia ha sido recibida con entusiasmo, tanto por la comunidad educativa como por el gobierno ecuatoriano. Ambos reconocen el impacto positivo que esta inversión tendrá en el futuro del país y se espera que más personas inviertan en educación y promuevan mayor interés en las tecnologías. Impresionante, sin duda esta inversión tendrá un impacto significativo para el desarrollo de nuestro país. Y dime, Pérez, ¿cuáles son los objetivos principales de esta iniciativa? Zuckerberg tiene una visión clara, desea empoderar a los jóvenes ecuatorianos para que puedan ser partícipes de la revolución tecnológica y contribuir con el crecimiento del país. Al fortalecer el talento local y fomentar la innovación en Ecuador, esta inversión sentará las bases para una economía basada en el crecimiento tecnológico. Se espera que se generen empleos especializados y se impulsen soluciones innovadoras a los desafíos que enfrenta la nación. Ahora vamos con el segundo video, que es una noticia descontextualizada. Buenas tardes, queridos televidentes. Mi nombre es Daniela Torres, reportera de Noticias en Vivo. El día de hoy les traemos una nueva noticia y es que se ha generado una gran polémica dentro del mundo de los negocios y es surgieron acusaciones sobre las inversiones de Mark Zuckerberg en países de bajo costo dentro de América Latina, con el objetivo de generar más dinero a costa de las personas. Así es, ya que diversas organizaciones y activistas han manifestado su preocupación por las prácticas del empresario, alegando que busca aprovecharse de la mano de obra barata y los recursos naturales de otros países. Según las acusaciones, Zuckerberg habría establecido fábricas y empresas en países latinoamericanos, donde los costos laborales y de producción son significativamente más bajos en comparación con otras regiones. Esto se le permitiría obtener mayores ganancias, pero a expensas de las condiciones de trabajo y salarios justos para los empleados. Además, se ha señalado que algunas de estas inversiones estarían impactando negativamente en el medio ambiente, con prácticas poco sostenibles y explotación de los recursos naturales, sin los debidos controles ambientales. Ante estas acusaciones, representantes de Zuckerberg han negado cualquier comportamiento incorrecto y han afirmado que todas las inversiones se realizan siguiendo con las leyes y regulaciones de los países donde operan. También han destacado la generación de empleo y el impulso económico que estas inversiones traen consigo. Las acusaciones han generado un debate sobre la responsabilidad social de las empresas y las necesidades de una regulación más estricta para evitar abusos. Organizaciones defensoras de los derechos laborales y ambientales han llamado a una mayor transparencia y supervisión de las inversiones extranjeras en países del mundo. A continuación, Rivas y Baque nos darán más detalles sobre esto. Rivas,
¿podrías ampliarnos más sobre el origen de estas acusaciones? Claro, esta noticia ha causado un revuelo en los últimos días. Las acusaciones surgieron a raíz de un informe de investigación realizado por varias organizaciones y activistas en América Latina. Se alega que Mark Zuckerberg, reconocido empresario y fundador de una importante empresa tecnológica, ha estado invirtiendo en países de la región con el objetivo de generar mayores beneficios económicos a expensas de las personas y recursos naturales. Exactamente, Río. Según tus acusaciones, Zuckerberg había probado los países de bajo costo en América Latina para establecer fábricas y empresas. Esto le permitirá reducir los costos laborales de producción, lo que resultaría en mayores ganancias para él y su empresa tecnológica. Ha estado invirtiendo en países de región con el objetivo de generar mayores beneficios económicos a empresas de las personas y los recursos naturales. Entiendo, es una situación realmente delicada, sin duda. Además de las preocupaciones laborales, ¿menciona algo sobre el impacto ambiental de estas inversiones? Así es, Torres. También se ha señalado que alguna de estas inversiones podría estar teniendo un impacto negativo en el medio ambiente. Se alega que se están llevando a cabo prácticas poco sostenibles y que se están explotando los recursos naturales sin los debidos controles ambientales. Esto ha generado inquietud entre las organizaciones y activistas ambientales de la región. Sin embargo, es importante mencionar que los representantes de Zuckerberg han negado rotundamente con todas las acusaciones. Han afirmado que todas sus inversiones se realizan cumpliendo con las leyes y regulaciones de los países donde operan. Además, resultando los beneficios económicos y la generación de empleo que estas inversiones han traído a las comunidades locales. Comprendo, ya que nos encontramos frente a una situación que plantea interrogantes sobre la ética empresarial y la responsabilidad social de la gente. Estas acusaciones han generado un debate significativo sobre la necesidad de una regulación más estricta para evitar abusos y garantizar un equilibrio entre los intereses económicos y el bienestar de las personas y del medio ambiente. Exactamente, Torres. Organizaciones defensoras de los derechos laborales y ambientales han llamado a una mayor transparencia y supervisión de las inversiones extranjeras en los países de la región. Consideran que se deben garantizar los derechos laborales. Muchas gracias por ver el video.